ahí como estamos. Querido Dios, en este momento de la mañana, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Vamos a abrir tu palabra y rogamos que por favor nos permitas oír tu voz a través de ella. Permite que a través de un mensaje sencillo y humilde pueda tu Espíritu Santo hablar a nuestros corazones y que hoy podamos tomar decisiones para el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Tengan la bondad y se pueden sentar. Vamos a compartir un mensaje sencillo, no es algo nuevo, extraordinario, no. La palabra de Dios es viva y estoy seguro de que en esta mañana presentará con amor un mensaje especial para cada uno de nosotros. Vamos a estar ubicados en el libro de Éxodo, en el capítulo número 25 y capítulo número 31. Vamos a mirar unos 3 textos de distintos en Éxodo 25, en Éxodo 31 y también en el libro de Jeremías. Escuché un predicador, un pastor. Él terminaba su sermón y presentaba su testimonio y decía: si alguno de los presentes quedó con una inquietud, con una duda, o le gustaría replicar este mensaje, aquí está el sermón de esta mañana. Y él decía que todos los sermones los tenía archivaditos, los que iba predicando, que para cuando Jesús viniera o se pasara el juicio por su cuenta, por parte de él podía decir: yo hice mi parte. Aquí están los sermones que presenté a la iglesia. Y bueno, qué bueno que así lo hace él o así lo acostumbra a hacer. Yo en cambio, hermanos, como somos de iglesia de campo y en la obra misionera estamos hoy aquí, mañana allí, incluso a veces hasta los 5 días de la semana uno está predicando. Y yo sí no tengo orden de mis sermones, ¿no? Porque son sermones de grupos pequeños, son mensajes, son reflexiones, algunos sí son sermones. Entonces, yo no llevo como un orden incluso, esta mañana estaba diciendo, ¿de qué fue la última vez que prediqué allí en Nice? ¿Cómo vaya a ser que predique de lo mismo y los hermanos sí tengan buena memoria y el desmemoriado sea yo? Entonces, opté por porque dije, seguro allá no lo he predicado. Ojalá que así sea, hermanos. En el capítulo número 31 de Éxodo, en el versículo número 18, encontramos registradas las siguientes palabras. Y dio a Moisés, ¿quién dio? Dios entrega a Moisés, versículo 18. Cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, que tu mente se quede ahí. 2 tablas del testimonio. Oye, las tablas data del texto que eran de piedra. Hoy vemos tablas de madera, poco tablas de piedra. Pero Dios en aquella ocasión allá en el monte Sinaí, después de hablar con Moisés, le hace una entrega especial, le hace un regalo especial para el pueblo de Dios. Eran 2 tablas y esas tablas eran de piedra, pero el contenido que habían en las tablas de piedra, dice el último párrafo, que las letras que habían sobre las tablas de piedra eran escritas por el dedo de Dios. Oye, no había sido Moisés el que había escrito esas tablas o sobre esas tablas, sino que mismo Dios. Y este texto da para hablar de otros temas, porque algunos hermanos andan por ahí todavía equivocaditos porque de pronto no han tenido la información clara del contenido de esas 2 tablas de piedra. Miren, ustedes las tienen aquí de frente. Eran los mandamientos. Dicho de otra manera, era la ley. O se le conoce como las tablas del testimonio. En la variedad de palabras, de expresiones, quiere decir lo mismo. La santa ley,
los mandamientos, el testimonio. Y algunos equivocadamente creen que cuando Moisés llegó al pueblo, bajó del Sinaí, llegó al pueblo con las tablas para presentarlas al pueblo de Israel, ellos habían hecho para sí un Dios, se habían hecho un becerro de oro y estaban ahí alrededor de él ofreciendo sacrificio y estaban contentos en danza ahí. Entonces Moisés humanamente se airó y tomó las tablas y ¡fuácate! Contra ese becerro y las partió. Entonces Dios le dijo a Moisés, has actuado mal, no debiste haber hecho eso, ¿cómo has roto las tablas de piedra que te di? Era algo precioso. Oye, hay personas especiales en nuestras vidas. Si una persona especial para uno le hace un regalo, uno cuida ese regalo y uno no quiere golpearlo ni mucho menos reventarlo, pues Dios le había dado un regalo especial a Moisés para el pueblo, esas tablas, y él lo que hizo fue, en un momento de ira, venga, las rompió. Entonces Dios le dice, debes volver nuevamente al Sinaí. Y allí, escuchen esto, te daré otras 2 tablas de piedra, pero tú debes labrarlas. Entonces ahí es donde se pierden algunos de nuestros hermanos y muchas personas y dicen, es que las tablas, los mandamientos, no los escribió Dios, sino que los escribió Moisés. Y resulta que Moisés lo que tuvo fue que alisar las tablas, preparar las tablas, tenía que hacer su parte. Y nuevamente Dios le dice, por allá en el capítulo 34, le dice, y yo, dice Dios, escribiré sobre ellas, no tú, yo escribiré sobre ellas lo mismo que había en las primeras. Entonces noten, Moisés lo que hizo fue labrarlas, pero Dios nuevamente, por segunda vez, es el que una vez más vuelve a escribir. Ahora, teniendo en sus mentes que hay algo bonito que se llama tablas del testimonio, que es un regalo de Dios para sus hijos, ese contenido, ¿por qué es tan especial para Dios? Pues vamos a mirar, ahí sí devolviéndonos al capítulo número 25 del mismo libro de Éxodo, desde el versículo número 10 en adelante, voy a ir saltando y comentando porque pues se haría extenso y ustedes no conocen y yo tengo el don del habla y cuando empiezo, hermanos, no paro, créanme cuando les digo. Pidió Dios, versículo número 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Oye, Dios estaba pidiendo para que su pueblo, había una persona especial, 2 personas especiales que harían este cofrecito especial que Dios estaba pidiendo, que estaría en un santuario que Dios había pedido en el mismo capítulo 25, versículo número 8. Dios quería estar en... Vamos a leer el texto, capítulo 25, versículo 8. Dios pidió al pueblo, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. El pueblo serán mis hijos, y yo seré al pueblo por Dios. Dios quería tener una comunión presente con sus hijos, y lo que se ingenió fue un santuario como el que sobre el cual estamos en esta mañana. Allá en el desierto Dios pidió un santuario para Él venir y visitar a su pueblo ahí en ese santuario. Y que dentro de ese santuario hubiera un cofrecito hecho de madera de acacia, con unas medidas perfectas. Oye, hermano, le pregunto, ¿cierto que usted es el que hace ataúd? Sí, es el hermano. Y yo soy sepulturero. Y los sepultureros en algunas ocasiones tenemos algunos problemas con los ataúdes.
Algunos va uno ahí cuando es hueco, pues no hay problema porque uno puede ampliar, pero cuando la bóveda ya está hecha, a veces va uno con el fulano ahí y resulta que ese cliente no quiere entrar. Y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces uno corta las orejitas de los lados, quita, corta con cegueta o destornilla y eso va para los lados, para adentro y nada. ¿Qué problema con esta fulana o este fulano? Lo sacan de ahí, vamos a buscar otra que está como más ancha y uno saca el metro, este tiene 3 centímetros, va para ahí, que tampoco. Y entonces, qué problema. Entonces optamos por hacer bóvedas de 65 de ancho. ¿Cuánto tiene un ataúd? Lo normal, lo normal. 54. Notan ustedes, y en bóvedas de 58 y 59 de ancho, no quieren entrar. Uno le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, a veces hay que tener medidas para las cosas, pero aquí Dios fue muy minucioso en este asunto. Había que hacer un arca, y esa arca era de madera explícitamente de acacia. Y Dios dio las medidas perfectas, que no hubieran errores en esas medidas. El versículo 11 dice que esa madera de acacia iba a ser cubrida con un vaya metal, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Oye, era un cofrecito curiosito, bien bonito, bien especial, pero además de eso, por dentro y por fuera, estaría cubierto de oro puro. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ese sería como el terminado, como un engaste ahí sobre la tapita de arriba. Es más, en el folleto que estamos estudiando de escuela sabática, ustedes lo encuentran ahí y notan el engaste del cual está hablando el versículo número 11. El versículo 12 dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Esos anillos también dijo Dios que debían ser de oro puro y que cumplirían su función. Versículo número 13. Pide Dios que además del cofrecito, además de los anillos, se harían unas varas que también serían de madera de acacia, varas de madera de acacia, las cuales también cubrirás de oro. Esas varas las meterás por los anillos a los lados del arca para poder llevar el arca con ellas y poder transportar el arca. Entonces ustedes la pueden ver ahí el dibujito en el folleto. Esas varitas nunca se debían quitar de ahí, porque decían, habían personas especiales para transportar ese utensilio que se llamaría el arca del testimonio, de madera de acacia, cubierto por oro por dentro y por fuera, con anillos de oro, con unas varitas de oro. Y las personas para transportar el utensilio debían ser personas consagradas a Dios. Era tan especial este objeto para Dios, este cofre tan especial, que si alguien que no estaba ordenado o dedicado a transportarlas por curiosidad la tocaba, moría. En Hollywood hay, por ejemplo, una película de este actor Indiana Jones, En busca del arca perdida. Y no solo él, arqueólogos, muchas personas han tratado de buscar ese cofrecito que hoy todavía anda por ahí, porque es de oro. Imagínense ustedes el valor. Pero más que sea de oro, los arqueólogos o las personas lo buscan es porque ellos saben, la lógica los lleva a saber que dentro del cofre tenía que haber algo muy especial. Tenía que haber algo muy especial, porque ¿para qué hacer algo tan especial? O sea, si el cofrecito era especial, o sea, lo que iba por dentro tenía que ser aún más especial aún. Y eso es lo que ha inquietado la mente y los ha llevado a excavar, a buscar, intentar buscarlo.
Algunos han pensado que lo que hay por dentro de ese cofre es un poder sobrenatural, tan sobrenatural que aquella persona que lo adquiera podrá dominar, no sé si al mundo o naciones, y por eso se han dedicado tanto a buscar este cofre llamado el Arca del Testimonio. No el de Indiana Jones, en busca del arca perdida. Y allá en la película uno ve, porque yo las he visto, y ve uno cómo abren ese cofre y sale una luz brillante, un poder tremendo, y eso acaba Raimundo y todo el mundo. Tanto así que lo tienen que tapar, cubiertos, lo tienen que tapar y dejarlo donde estaba, dejarlo quietico, no pueden con ese poder. Pero vamos a mirar que además de los anillos, las varas y la madera de acacia, había algo aún más especial. Versículo número 15 dice, el número 15 data, las varas quedarán en los anillos del arca, oye, no se quitarán de ella, estarían ahí, sirven para transportarla. El versículo 16, y pondrás en el arca, escucha esto, el testimonio que yo te daré. O sea, Dios le dice a Moisés, dentro del arca colocarás el testimonio que yo te daré. Y ustedes ya saben de qué testimonio estamos hablando. Allá en el capítulo 31, versículo número 18, Dios le entregó a Moisés el testimonio, para que él lo presentase al pueblo, lo leyera al pueblo, el pueblo lo memorizara y lo guardara dentro de ese cofrecito. Ahí está la santa ley, el pacto, los mandamientos, lo que Dios pedía del pueblo y lo que Dios hoy pide de nosotros. Además, dice, harás un propiciatorio, versículo 17, de oro fino, y le da las medidas. La longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás, versículo 18, noten esto, 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y que los 2 querubines estarían con las alas extendidas encima, por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Voy a dejar hasta ahí. Y nuevamente anexa el versículo 21. Y pondrás el propiciatorio por encima, o sea, la tapita, encima del arca. Y en el arca, dentro del arca, el testimonio del mismo versículo 16. El testimonio que yo te daré. Y de allí, escuchen estos, y desde allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Sobre el utensilio habrían 2 ángeles, 2 querubines. Esos querubines estarían con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio, cubriendo el arca del testimonio, así como cubriéndolo. Uno acá y el otro de allá para acá, y se encontrarían así, pero dice que uno debería estar frente al otro y que sus miradas deberían estar sobre, o sea, en medio del arca del propiciatorio. Y sobre el arca, la ley, el testimonio, los 10 mandamientos. Y notaron ustedes hace 20 días en la lección anterior
que en medio, allí donde se encontraban las miradas de los ángeles, y en medio que ellos cubrían con sus alas, ahí en todo el centro, había algo que se llamaba la Chequiná. La Santa Chequina o la Santa Chequiná, porque yo vi que tiene tilde en la A. Y ahí en la Chequiná había una luz brillante que representaba la gloria, representaba la presencia de Dios. Y es por eso que el versículo número 22 dice, y desde allí, ¿desde dónde? No desde un lado del extremo, no, desde el centro ahí, donde está la ley, donde está el testimonio, donde está la Chequiná, desde ahí me declararé a ti, le dijo Dios a Moisés, y te diré todas las cosas que tú debes decirle o replicarle al pueblo. Queridos, Dios desde tiempos antiguos ha querido que su ley, su santa ley, esté en un lugar especial para que sus hijos la puedan apreciar, la puedan valorar, puedan ver el alto valor que tiene el contenido de ese Pentateuco, de esta ley, de los mandamientos, de estos testimonios. Un alto contenido espiritual para todo aquel que la admire, para todo aquel que la quiera guardar en su mente, en su corazón. Es más, en el libro del Éxodo, Dios pidió que los papás o los más adultos enseñaran a sus descendencias siguientes a guardar todo lo que estaba en el testimonio, y le dio una fórmula, le dice, y la repetirás a tus hijos, libro de Deuteronomio, capítulo número 5. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ella saliendo de casa, regresando a casa, yendo por los caminos. Las escribirás en sus frentes, las atarás en sus cuellos, las escribirás acá en los dinteles de las puertas. Hablarás, repetirás. Es la fórmula que Dios da para que ellos en su tiempo, pero hoy día para que nosotros la podamos grabar en la mente. De allí nadie nos la pueda arrancar. La ley, el testimonio. Es más, cuando encontramos que Dios se declararía a Moisés a través de, por en medio del arca del testimonio, era un privilegio para el pueblo del antiguo Israel. Era un privilegio para ellos que Moisés se presentara ante ellos y les dijera, Dios ha dicho así. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Y el pueblo estaba ahí a disposición para escuchar lo que Dios había dicho. Y por ejemplo, un caso hipotético, Dios, aunque real, Dios decía a Moisés y Moisés decía al pueblo, miren, mañana será sábado, día del Señor. Para que no vayan al campo, entonces hoy recojan doble porción de alimento que caerá del cielo. Y no piensen que van a empezar a caer snackies, bombombunes o mecato así, papas. No. Se refería al pan del cielo, el maná. Pero el viernes el pueblo debería recoger doble porción, la del viernes y la del sábado. Ahora, esto no lo podían hacer sino solo el viernes, porque si lo hacían el martes, decían, no, yo mañana no voy a venir, voy a recoger de hoy el de mañana miércoles. ¿Qué pasaba con una de las porciones? Se dañaba, se podría. Entonces era una porción por día, pero el viernes recibían doble porción. Y todas esas indicaciones las daba Dios a Moisés y Moisés las replicaba al pueblo. Hoy delante de ustedes un servidor, mañana otro servidor, esta semana otro servidor en travesías, compartiendo lo que Dios quiere para su pueblo. Y ustedes como pueblo moderno de Israel, escuchen las indicaciones. Pero recuerden que Moisés nunca obligó al pueblo. Los llevó a razonar, sí, pero nunca obligó al pueblo.
Por ejemplo, en esta mañana a continuación yo intento llevarlos a razonar de que hoy esta ley, aunque tiene muchos años de antigüedad desde Adán y desde el pueblo del Éxodo allá con Israel, tiene la misma vigencia de siempre. La ley no ha mudado. Tal vez hoy alguien o encontramos algunos hermanos que dicen, no, la ley sí está vigente, pero este no, ¿a dónde está acá? Este no. Estos 9 sí, pero este no, este fue modificado. Y entonces pasamos parte de acá para acá y de acá para acá y solucionamos tapar este hueco. No, la ley no ha sido modificada. Ese testimonio, precisamente, habían 3 cositas para resaltar en el versículo 18 del Éxodo. Número 1, el que escribió no fue Moisés, sino Dios. Número 2, Dios escribió con su propio dedo. Y número 3, sobre tablas de piedra. ¿Por qué sobre tablas de piedra? La piedra representa entonces permanencia, vigencia, tiempos, que no se borraría de allí lo que él había escrito, que permanecería para siempre, que su vigencia sería por la eternidad, que sus palabras escritas con su dedo no deberían ser modificadas. Eso fue lo que dijo Jesús, su Hijo, cuando estuvo sobre la tierra. No he venido a abrogar la ley y mucho menos los profetas. Yo he venido para cumplir, o sea, yo he venido a contemplar el testimonio, los mandamientos, la ley, lo que mi Padre dejó escrito. Saben, queridos hermanos, que en el cielo, acá en la tierra se hizo ese santuario, pero el que se hizo acá en la tierra fue réplica del que Dios le mostró a Moisés. Él tuvo el privilegio de ver el que había en el cielo. En el Apocalipsis, Juan dice que cuando los cielos se abrieron, él tuvo el privilegio de ver el tabernáculo de Dios, el verdadero tabernáculo, el que hubo aquí en la tierra, pero siendo réplica del que estaba en el cielo. Y en Hebreos, Pablo dice que allí sobre ese cofre ya no solo estaba la ley, ya no solo estaba el testimonio, sino que ahí sobre ese cofrecito que les dije especial de madera de acacia, no solo ya estaba la ley, sino que ahora también había algo que servía de testimonio para las generaciones, y era el maná, un pedacito de pan, un pedacito de maná. Y además también estaba allí la vara de Aarón. 3 cosas que remontan la mente del ser humano a saber que Dios, desde el principio hasta el fin, ha tenido un sabio control de lo que sucede en el mundo. Hermanos, será un privilegio para usted y para mí, cuando estemos en el cielo, poder contemplar esas tablas del testimonio que Dios le entregó a Moisés. Y usted poder decir con total certeza, como con una sonrisa, decir, hombre, no nos equivocamos. Estábamos en el lugar seguro. Estábamos haciendo lo que Dios había pedido. Sinceramente voy a hacer una pregunta. De los presentes, ¿quién hoy podría decir, yo me sé los 10 mandamientos de memoria, tal cual están en Éxodo 20, desde el 1 hasta el 17, así, sin gaguear? Y habló Dios estas palabras a Moisés diciendo, y Tini, arrancar ahí con el versículo número 2. Yo te saqué de tierra de Egipto. Porque, ojo, la ley de Dios no empieza en Éxodo 23. No, arranca desde el 21. Te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, y ahí se arranca el primer mandamiento, no tendrá Dios a él. Entonces, pero note usted que como el pueblo fue esclavo, como el pueblo vivía amedrantado allá en Egipto, y Dios les dio la libertad a ellos de puros contentos, entonces ahora, de pura felicidad,
no tienen dioses ajenos, no se hacen imágenes, no toman el nombre de Dios en vano, contemplan el séptimo día dedicado al Señor, honran a padre y madre, no matan, no hurtan, no hablan falso testimonio, me estoy saltando uno, no codician y no cometen adulterio. Así, no cometemos, oiga, no cometemos. Ahí están. Jeremías capítulo número 31, versículo número 33. Dice Dios en esta mañana: pero este es el pacto que haré con la casa de Nisi. Después de aquellos días, dice Jehová, hoy dice Jehová, daré mi testimonio, mis mandamientos, mi Pentateuco. En esta versión dice, daré mi ley en sus mentes. Escuchen esto. Nuevamente con su dedo. Y las escribiré, dice Dios, en su corazón. Y promete, y yo seré Dios para Nisi. Y Nisi será pueblo para mí. Note, queridos hermanos, si usted va hoy a un hospital, a una clínica, usted allá no es más que una historia clínica. Si usted va hoy a pagar la factura del agua o de la CHED, usted no es más que un número o una fila. Pero para Dios, tú no eres una historia clínica. Para Dios, tú eres persona. Tú eres hijo amado. Mira, así como Dulce, que se recuesta sobre el regazo de su mami. Así hoy tú con tus luchas, con tus temores, tal como eres, puedes recostarte como el amado Juan al regazo de Jesús y dar gracias a Dios y a la vida, porque conoces a tu Dios, porque Dios te ama, quiere tener Dios a través de su Espíritu Santo toda tu integridad física, todas tus facultades mentales para su servicio. Y Él dice, hoy, ojo, solo los que así lo deseen, escribiré sobre sus mentes, pondré sobre sus mentes. Aquí, mis apreciados, dentro de esta coquita de tu tumo, dentro de ella está el cerebro, allí con todas sus dendritas, sus hemisferios y todo lo que contiene. Y al igual que el arca del testimonio tenían, recuerdan la palabra clave, la Shekinah. En esta parte de acá donde ya estoy quedando muy peladito, también tenemos una parte especial en nuestro cerebro, donde Dios viene y hace lo mismo que dice el versículo 22 de Éxodo 25. Desde allí me declararé a ti. Dios te habla a través de tu mente, por tus emociones en tu corazón. ¿Notas? Entonces yo quiero preguntar para terminar en esta mañana. Es el mismo 236, chico, con el que vamos a terminar. Si tienen fondo antes, si tienes ¿cómo se dice? La pista de ese 236. Pregunto, ¿habrá alguien en esta mañana que tal vez entendió todo y puede decir de manera voluntaria, Señor, gracias porque me has hablado a mi mente y a mi corazón a través de tu mensaje en esta mañana? Y entiendo que el testimonio, la ley, los mandamientos son tu carácter, son el reflejo de tu amor aquí en la tierra. Y yo quiero que en esta mañana los escribas, los coloques sobre mi mente y los escribas sobre mi corazón. O habrá por el contrario alguien
que no entendió nada. Ahí vino un señor de Quinchía y hablaba muy duro, pero no le entendí nada. Tal vez habrá alguien que no comprendió el mensaje en esta mañana. Solo necesito que entiendas una cosa. Que tu mente, cerebro, tu mente, incluyendo tus emociones que están aquí, solo necesito que entiendas que tu mente es como ese cofrecito de Éxodo 25. Un cofrecito donde Dios quiere guardar su testimonio para que tomes las mejores decisiones a través del Espíritu Santo. Para que desde ahí Dios te pueda hablar y te pueda decir todos los días, en lo cotidiano, en tu diario vivir: hijo, este es el camino, andad por él. No tienes que levantar tu mano, pero pregunto una vez más: ¿habrá alguien que quiere decirle eso a Dios, Señor? Hoy te pido que por favor no me dejes perder con tanto conocimiento, que escribas tu ley sobre mi mente, que la pongas sobre mi corazón, Señor, porque como dijo el profeta Jeremías al pueblo: yo quiero que tú seas para mí Dios y yo quiero ser para ti pueblo. Si esa es tu decisión y ese es tu deseo, que Dios nos bendiga, que hoy Dios nos dé un abrazo, nos haga sentir felices. Amén. Que aquí en Nisi seamos una luz, que brillamos para nuestros vecinos, que los invitamos y no vienen, no importa, tú sigues siendo luz. Vamos a colocarnos en pie y una vez más vamos a orar con este lindo himno. Gracias, David, ahí en el máster donde puso la pista. Ahora vamos a colocarlo con audio y todo. Con letra y cantadito, perdón. Y lo vamos a cantar como una oración. Todo incluye o sentaditos, no hay problema. Maravilloso Dios, en este momento de la mañana te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, eterno Dios. Gracias, eterno Padre, porque de una y mil formas nos hablas cada día. Bendito Dios, al antiguo Israel les diste la ley escrita en tablas de piedra para que permanezcan por siempre. Y así lo entendemos, así lo aceptamos, querido Dios. Pero de manera individual, cada uno de Nisi, en esta mañana, te quiere pedir que por favor escribas el testimonio, lo pongas sobre nuestra mente y lo escribas sobre nuestros corazones. Porque queremos que tú seas nuestro Dios y que nosotros para ti seamos pueblo, seamos hijos amados. Bendito Dios, en este momento, ven, abraza a tus hijos de manera especial, a cada uno de ellos. Ayúdales en sus distintas luchas, querido Dios, que como seres mortales y terrenales sufrimos, padecemos aquí en la tierra. Y aunque la vida duele muchas veces, confórtanos con tu palabra que dijo en Éxodo 25, que desde allí, desde este utensilio especial, te declararías para tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo, te pedimos.